365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...31 de mayo, promesa 151. Vuélvete a mí. El Salmo 119, versos 130, 132 y 133... son los que nos trae la promesa el día de hoy. Hay días en los que no necesitamos más información. No necesitamos otro video, otro podcast, otro consejo. Lo que necesitamos es que alguien te mire, lo haga con calma, con conocimiento real de quién eres, sin juicio. El salmista llegará a ese punto hoy. Y lo que le pide a Dios es presencia. Es un vuélvete a mí, que nace de alguien que sabe que hay una sola mirada capaz de poder sostenerlo. Antes de llegar ahí, sin embargo, pasa algo hermoso. La Biblia dice que la enseñanza de la palabra de Dios da luz. No dice que da datos, dice que da luz. Y cuando Dios enciende esa luz en tu vida, algo cambia por dentro que ninguna circunstancia puede apagar. El Salmo 119, verso 130, en la Nueva Traducción Viviente, dice: la enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La Biblia, el mensaje dice: despliega tus palabras, deja que brille la luz, que la gente común entienda el significado. Verso 132. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. La Biblia, el mensaje dice: vuélvete a mí, mírame con bondad, como siempre haces con los que te aman personalmente. Verso 133. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Versión NTV. En la versión La Biblia, el mensaje dice: estabiliza mis pasos con tu palabra y tu promesa, para que nada maligno me pueda engañar. Lo que Dios promete aquí es iluminar con su palabra, mirar con misericordia, estabilizar nuestros pasos, sobre todo de quienes lo aman y de quienes lo buscan. Los eruditos dicen que el Salmo 119 fue escrito durante el exilio o en un periodo de profunda persecución. La persona que ora no está en un momento fácil. Está rodeada de gente que la oprime, que menosprecia la ley de Dios y que se burla de quien la obedece. Aún así, en este contexto, no pide una liberación inmediata. Pide luz, pide misericordia y pide dirección. La palabra hebrea para simples en el versículo 130 es peti, que describe a alguien abierto, sin experiencia, quizá un ingenuo. Pero esto no es un insulto, es una descripción de disponibilidad. Dios no promete revelarse al académico que lo tiene todo claro. No, Él promete revelarse al que llega con el corazón abierto. La frase ven y muéstrame tu misericordia en el versículo 132 es también parte de esa riqueza profunda. En hebreo la palabra para misericordia es chesed, uno de los términos más ricos del Antiguo Testamento. Chesed no es simplemente bondad, es lealtad de pacto. Es el amor que no te abandona cuando tú lo esperas. Es la ternura del que tiene todo el derecho de irse, pero decidió quedarse. Piensa en alguien que ha estado conduciendo por horas en la noche, sin GPS, en una carretera que no conoce. Los ojos ya le duelen de tanto intentar ver. Las manos aprietan el volante más fuerte de lo necesario, pero no por control, sino por miedo. Y de repente, en medio de la oscuridad, aparecen las luces de un faro. No ilumina todo el camino. No te dice cuántos kilómetros te faltan. No elimina el cansancio. Pero hace una sola cosa. Te deja ver lo suficiente para no salirte de la carretera. Eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. No promete contarte todo lo que viene. No te da un mapa completo de los próximos 5 años. Pero
ilumina lo que tú necesitas ver en este momento. Un paso, un giro, una decisión. Y yo creo que eso es suficiente para seguir. El problema es que muchas veces nosotros queremos el sol cuando Dios nos está dando el faro. Y rechazamos esa luz que sí tenemos porque no es la cantidad de luz que nosotros queríamos. Pero quiero decirte algo, la luz que Dios da no es para impresionar tu mente, es para mover tus pies. Hay una diferencia enorme entre conocer el camino y ver el camino. Tú puedes saber perfectamente que debes perdonar. Sin embargo, te puedes quedar paralizado en la herida. Puedes saber que Dios provee. Sin embargo, vivir con el estómago apretado. El conocimiento sin luz sigue dejando los pies quietos. La palabra de Dios no funciona como una enciclopedia espiritual a la cual tú consultas cuando solo tienes dudas. Funciona como una lámpara que te ilumina cuando caminas en ella. Pero ¿sabes qué? Siempre necesitamos obediencia como un prerequisito para tener claridad. Dios no ilumina el camino completo para que tú decidas si quieres ir. Él ilumina el próximo paso para aquellos que ya decidieron caminar. ¿Ves la diferencia? Por eso el salmista no está pidiendo una revelación intelectual. Él está pidiendo luz para moverse. ¿Tú estás esperando a que Dios ilumine todo el panorama antes de dar el primer paso? ¿O estás dispuesto a moverte con la luz que ya tienes? Porque ¿sabes qué? Dios no puede dirigir un auto que está estacionado. Hay gente que lleva años pidiendo dirección de parte de Dios, pero no se mueven ni un centímetro, no hacen absolutamente nada. Y Dios espera que tú des el primer paso en la única luz que ya tienes, en ese visto bueno que ya tienes de parte de Él, en esa guía, en esa dirección que Dios ya te dijo. En toda la Biblia hay muchas oraciones largas, teológicamente elaboradas. Hay oraciones de intercesión, oraciones de acción de gracias, oraciones de arrepentimiento, pero pocas frases tienen esta densidad emocional de estas tres palabras: vuélvete a mí. Vuélvete a mí es una oración honesta. La Biblia, el mensaje lo traduce con más precisión y dice: vuélvete a mí, mírame con bondad, como siempre haces con los que te aman personalmente. Esta frase personalmente me tocó, porque rompe con toda distancia religiosa que a veces nosotros sentimos de parte de Dios. Y decimos: el Señor está demasiado ocupado para que esté mirando mis asuntos. ¿Qué va a mirar mi pequeñez? ¿Dónde vivo? Lejos, en el pueblo más olvidado. Mi apellido es insignificante. ¿Qué se va a ocupar Dios de mis cosas? De darme luz para mi siguiente paso. El salmista aquí no estaba pidiendo una señal, no estaba pidiendo un milagro, estaba pidiendo una mirada. Y eso dice mucho de lo que el alma humana realmente necesita cuando todo lo demás falla. Porque muchas personas creen que Dios está demasiado ocupado con grandes cosas para notar sus pequeñas cosas, sus pequeños detalles. Y la Biblia dice exactamente lo contrario. El mismo Dios que sostiene el universo es el mismo Dios que te mira y lo hace personalmente y con bondad. Es el Dios que está interesado en todos tus asuntos. Es el Dios que conoce los cabellos de tu cabeza. Es el Dios que te mira con ternura. Y sabes algo más, cuando Dios te mira, Él no ve tu historia de fracasos, ni ve tu lista de errores. Él no ve lo mal padre, lo mala madre que te sientes. Él ve a alguien que amó antes de que tú supieras que Él existía. Esa es la mirada que el salmista estaba pidiendo. Una mirada que lo conoce todo. Una mirada que, aún conociéndote, te ama y decide quedarse. La respuesta del salmista a esa mirada no es con orgullo ni con merecimiento. Es una apelación al carácter de Dios, como siempre haces. Él está diciendo: no te estoy pidiendo algo nuevo, te estoy pidiendo lo que tú ya eres. Y eso es lo que hace posible la oración, cuando tú no tienes fuerzas para creer en algo grande. Tú no tienes que construir argumentos para convencer a Dios. Solo tienes que apelar a lo que Él ya es. Él es ese Dios Chesed. Él tiene lealtad a su pacto. Dios es bueno. Dios te mira con amor. Dios mira a tu familia con amor. ¿Qué necesitas pedirle hoy a Dios? Pero no como el Dios que puede cambiar tu situación,
sino como el Dios que te mira en medio de esa situación y está dispuesto a ayudarte. ¿Tú estás dispuesto a pedirle a Dios que se vuelva hacia ti? El verso 133 añade una tercera dimensión a lo que el salmista está pidiendo. Ya pidió luz, ya pidió misericordia, ahora pide algo que combina con los dos: la estabilidad en los pasos estabilizados. La diferencia entre caminar y no perderse. La Biblia, el mensaje lo traduce así: estabiliza mis pasos con tu palabra y tu promesa para que nada maligno me pueda engañar. La palabra estabiliza aquí es crucial, porque no dice acelera, no dice protégeme de todo problema, dice estabiliza. Es la imagen de alguien caminando en un terreno roto, pero que necesita algo firme que sostenga su pisada. Nosotros vivimos en un mundo que cambia de opinión cada semana. Las relaciones se rompen, los trabajos se pierden, los diagnósticos llegan cuando menos uno los espera. Y en medio de todo eso, nuestra única ancla real es la palabra de Dios. No porque todo esté resuelto, sino porque no cambia la palabra de Dios, cuando todo lo demás sí cambia. Y sabes, las decisiones más peligrosas raramente son las más grandes. Son las pequeñas desviaciones diarias que vas acumulando y que te alejan del destino correcto. El salmista lo sabía, por eso no pide protección contra los ataques evidentes. Pide que la palabra de Dios estabilice sus pasos para que nada maligno pueda engañarlo. Paso a paso, día a día. Cuando tú dejas de alimentarte de la palabra de Dios a diario, no lo notas inmediatamente. Pero al cabo de semanas, algo en tus decisiones va a empezar a sonar diferente. Tus reacciones van a cambiar. Tu tolerancia a lo que antes te incomodaba se transforma. Un día miras hacia atrás y ya no sabes cómo llegaste tan lejos del lugar del que saliste. Así que, ¿qué voz está guiando tus decisiones esta semana? ¿La opinión de las personas? ¿El miedo? ¿Tus emociones? ¿O la palabra de Dios? Me gustaría que hoy te hagas estas preguntas. ¿Qué área de tu vida hoy necesita la luz de Dios? ¿En dónde estás tomando decisiones basadas en la opinión de los demás o por miedo en lugar de en su palabra? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a Dios que se volviera hacia ti? Pero no para pedirle algo, sino solo para llamar la atención a su mirada. ¿Qué voz es la que domina tus pasos durante esta semana? ¿Es la palabra de Dios o es el ruido de todo lo demás? Te animo a tomar un tiempo en el que converses con el Señor, sin teléfono, sin lista de pedidos de oración, sin una agenda. Abre tu Biblia, léela, pero no para buscar una respuesta, solo para exponerte a la luz de Dios. Luego, léela en voz alta, dile al Espíritu Santo: vuélvete a mí, mírame con bondad, estabiliza mis pasos. Y sigue leyendo, adora, ten un tiempo especial con Dios y escucha lo que Él te tiene que decir. Acompáñame en una oración. Padre, gracias porque tu palabra sigue siendo luz en los momentos en los que todo lo demás se vuelve oscuro. Hoy te pedimos lo que te pidió el salmista. Vuélvete a nosotros. Míranos con bondad como siempre lo has hecho con los que te aman. Sabemos que no hemos llegado con méritos a ti, Señor. Llegamos apelando a quién eres tú. Tú eres amor, tú eres bueno, tú eres un Dios bondadoso. Ilumina lo que no podemos ver. Estabiliza los pasos de quienes se sienten inseguros. No permitas que el miedo, el engaño o la voz del mundo dominen lo que solo tu palabra puede gobernar. Gracias, Señor, porque tu misericordia no es una excepción para nosotros. Tu misericordia nos la regalas cada mañana. Es tu manera habitual de tratarnos. Hoy decidimos caminar con la luz que tú nos das. Gracias, Padre, por iluminar nuestros caminos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Samuel, capítulo 17, versos del 1 al 29, Juan, capítulo 19, versos del 23 al 42, el Salmo 119, versos del 129 al 152 y Proverbios, capítulo 16, versos del 12 al 13. Y ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Abróchate los cinturones, ponte tus lentes de la fe porque comenzamos esta carrera por estos 151K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Samuel, capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche. Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente. Así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después Absalón dijo: traigan a Husai, el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Husai llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Husai, esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres, que son guerreros poderosos. En este momento están tan enfurecidos como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con sus tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque, mueran unos cuantos de tus hombres. Entonces habrá pánico entre las tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo. Porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan al norte y Beerseba al sur. De esta manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de los hombres quedará con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas a la ciudad, al valle más cercano, hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Husai es mejor que el de Ahitofel. Pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor para poder traer calamidad sobre Absalón. Husai les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar a internarse en el desierto. De lo contrario, morirán él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaas se habían quedado en Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje de ellos y debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en En-Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Bau-Harim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la roca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿has visto a Ahimaas y a Jonatán? La mujer contestó: estuvieron aquí,
pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego, los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche y todos llegaron a la orilla antes del amanecer. Cuando Ahitofel se dio cuenta de que no había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim. A estas alturas, Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa, comandante de su ejército, para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita. Su madre, Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá, de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai, de Galat, que era Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir trigo, cebada, harina, grano tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras, queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. El capítulo 17 de Segunda de Samuel nos introduce a la cúspide de la rebelión de Absalón contra su padre, el rey David. Tras el golpe de estado que él hace, Absalón necesita consolidar su poder. Entonces entra en escena Ahitofel, uno de los consejeros más sabios de la época, famoso por la certeza de sus estrategias, pero su consejo a Absalón es simple, pero también letal: atacar inmediatamente a David mientras él está cansado y desmoralizado. Pero Dios tenía otros planes. Usando la intervención de Usaí, un leal aliado de David, el Señor confunde el consejo de Ahitofel, y esta intervención no es casualidad. Es un claro ejemplo de cómo Dios soberanamente dirige los hilos invisibles de la historia para cumplir sus promesas. Dios siempre frustra los consejos que no provienen de Él. Cuando tú no entiendas el camino, confía en que Dios ya diseñó el destino para ti. Un lugar clave en esta historia es Mahanaim. David huye a Mahanaim, una ciudad con un trasfondo especial. Mahanaim fue el lugar donde Jacob se encontró con los ángeles de Dios. En Génesis 32, el nombre de Mahanaim significa 2 campamentos. Un eco de protección divina, un refugio en tiempos de crisis. Este detalle no era menor. Dios no solo confunde los planes del enemigo, sino que también provee un lugar de amparo para sus hijos, para sus siervos. Ahitofel proponía una estrategia infalible, pero el consejo que no proviene de Dios siempre está destinado al fracaso. Te lo voy a repetir. El consejo que no proviene de Dios siempre está destinado al fracaso. ¿Te has encontrado alguna vez con decisiones que parecen lógicas, pero están completamente desconectadas de Dios? No todo lo que parece sabio es santo. La obediencia a Dios siempre trasciende la lógica humana. Cuando tú enfrentes decisiones críticas, no confíes únicamente en la lógica o en el consejo humano. Pregúntate primero: ¿está Dios en este plan? ¿Dios está en el asunto? ¿Estoy incluyendo a Dios? Ora, espera y somete tus decisiones primero a Dios. El consejo de Usaí era tácticamente inferior, pero estratégicamente superior, porque le daba tiempo a David para reagruparse. Piensa en una cirugía de trasplante. Apresurar el procedimiento puede costar la vida de alguien. Igualmente, Dios
orquesta pausas en nuestras vidas, no como castigos, sino como parte de su protección en nosotros. Nosotros a veces, desesperados, queremos que Dios actúe ya, que lo haga ahora. Pero no, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Cuando Dios retrase tus planes, recuerda que más vale un no de Dios que un sí apresurado que luego lamentes. Haz de la espera un tiempo de preparación y no un tiempo de frustración. Una persona una vez se levantó tarde, su despertador no sonó, salió corriendo de la casa, derramó café en su ropa, se cambió apresuradamente y, por supuesto, llegó tarde al trabajo. En su camino, el tráfico inusual lo retrasó aún más. Todo el día fue un desastre. Documentos mal archivados, llamadas fallidas, pequeños tropiezos que parecían no tener sentido. Esa noche, cansado, frustrado, le pregunta a Dios: Señor, ¿por qué? ¿Por qué permitiste que todo me saliera mal en este día? Dios, en su gracia, le respondió: hoy el despertador no sonó porque había un conductor ebrio en tu ruta habitual y quería evitarte un accidente. Derramaste el café porque si hubieras salido a tiempo, hubieras estado en el lugar y en el momento de un choque en cadena. El tráfico inesperado fue porque estaba terminando de limpiar un derrame de materiales peligrosos en la carretera. Tus retrasos te salvaron de males que no pudiste ver. Y yo creo que no todos los retrasos son castigos. Algunos son protecciones camufladas. David llega a Mahanaim y allí es recibido con generosidad. 3 personajes, Sobi, Maquir y Barzillai, proveen descanso, le dan alimento, le dan abrigo. Así como ellos, Dios siempre enviará recursos y personas claves en tus momentos de necesidad. Dios tiene aliados invisibles esperando tu llegada al punto de tu necesidad. ¿Cuántas veces pensaste que no podrías seguir adelante hasta que una persona, un mensaje o incluso una palabra de ánimo inesperada apareció en tu vida? Mantente alerta entonces a los Mahanaims que Dios pone en tu camino. Puede ser un amigo, puede ser un mentor, una oportunidad nueva. Reconócelos como parte de la provisión divina. Nada de lo que te sucede es coincidencia, todo es diosidencia. En 2 de Samuel capítulo 17, Dios nos enseña que el consejo sin Él, aunque brillante, es vano. Los tiempos de espera son protecciones divinas y Dios ha preparado un refugio para ti, un Mahanaim. Cuando tú sientas que todo conspira en tu contra, recuerda que Dios es especialista en frustrar consejos enemigos y proteger a sus hijos de maneras sobrenaturales. Cuando tú ves una puerta cerrada, es porque Dios está construyendo algo mejor del otro lado. Hoy confía en el Dios que orquesta victorias invisibles y que prepara Mahanaims para tu descanso. Juan, capítulo 19, verso 23. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba a abajo en una sola pieza. Así que dijeron: en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Jesús sabía que su misión había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio, así que mojaron una esponja en el vino y la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Era el día de preparación y los líderes judíos no querían que los cuerpos permanecieran allí colgados el día siguiente.
que era el día de descanso, y uno muy especial porque era la semana de la Pascua. Entonces le pidieron a Pilato que mandara a quebrarle las piernas a los crucificados para apresurarles la muerte. Así podían bajar los cuerpos. Entonces los soldados fueron y les quebraron las piernas a los 2 hombres crucificados con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. La información anterior proviene de un testigo ocular que presenta un relato fiel. Él dice la verdad para que ustedes también continúen creyendo. Esas cosas sucedieron para que se cumplieran las escrituras que dicen: ni uno de sus huesos fue quebrado, y mirarán al que atravesaron. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre, en los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús untando con las especias en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto donde había una tumba nueva que nunca se había usado y que era el día de la preparación para la Pascua judía. Y la tumba estaba cerca y pusieron a Jesús allí. En este capítulo de Juan, completamos los momentos finales de la crucifixión de Jesús y los momentos inmediatos a su muerte. No son detalles secundarios. El Espíritu Santo inspiró a Juan a dejar plasmada cada acción para mostrarnos que nada en la cruz fue improvisado. La crucifixión era un método de ejecución humillante reservado para los peores criminales. Roma diseñó esta tortura no solo para matar, sino para deshumanizar. Sin embargo, en medio de ese suplicio, Jesús convierte la cruz en el trono más alto de amor. Dios toma el peor acto de la humanidad y lo transforma en la mayor evidencia de su amor. Versos 23 y 24 nos hablan sobre la túnica sin costura. Yo preguntaba por qué eso es relevante. Porque los soldados estaban cumpliendo su rito de despojar al crucificado y echaban suerte sobre las ropas de Jesús. Lo interesante es que la túnica era sin costura, es decir, tejida de una sola pieza de arriba a abajo. Esta prenda única es un reflejo de la integridad total de Cristo. Nada en él era dividido ni inconsistente. Hoy vivimos en una cultura de la doble vida, de las máscaras, de la apariencia. Jesús nos muestra que la integridad es ser uno solo, de arriba a abajo, en público y en privado. El poder de tu vida está en la unidad entre lo que tú predicas y lo que practicas. Y en los versos del 25 al 27 vemos a los pies de la cruz estaban María, su madre, y el discípulo amado. Muchos dicen que el discípulo amado es él, Juan. Y Jesús en ese momento, en el más agonizante, piensa en la necesidad humana de la familia. Y dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús no dejó a su madre desamparada. Estableció para ella una nueva familia espiritual. La cruz no solo nos reconcilia con Dios, nos reconcilia también con las personas. Vemos que en los tiempos de dolor, en los tiempos de pérdida, Dios sigue forjando vínculos espirituales más fuertes que los vínculos biológicos. ¿A quién necesita Dios que cuides hoy? De repente tienes, así como yo, amigos, familiares, primos, gente que conoces que acaba de perder a un ser querido. ¿A quién crees que Dios te está asignando como familia espiritual? Me sorprende mucho también leer en la Biblia que a partir de ese momento María comenzó a vivir en la casa de Juan. Y en los versos del 28 al 29, Jesús dice: tengo sed. Aquí vemos la plenitud de la humanidad de Cristo. Él, que es la fuente de agua viva, ahora expresa su sed. Este detalle cumple las Escrituras.
No sé si recuerdan el Salmo 69, verso 21 que dice: en cambio de comida me dan veneno y me ofrecen vino agrio para la sed. Y nos recuerda que Jesús abrazó nuestra condición hasta el último suspiro. En la cruz, Jesús no solo cargó con tu pecado, también cargó con tu humanidad. A veces nosotros pensamos que Dios no entiende nuestro dolor físico, nuestras limitaciones humanas, pero este grito nos recuerda que en cada debilidad, en cada lágrima, Él ha estado allí primero. La cruz no fue el fin, sino el principio. A través del dolor, del aparente fracaso y de una tumba prestada, Dios escribió la historia más gloriosa jamás contada. Cultiva una fe sin costuras, que tu vida sea un solo tejido, que sea coherente como la túnica de Cristo. Crea una familia en la fe, no camines solo, busca o sé familia de alguien en necesidad. Y recuerda que Jesús entiende tu dolor, no minimices su sufrimiento, entrégaselo a aquel que también gritó: tengo sed. Hay quienes el día de hoy dicen: tengo hambre, estoy pasando por necesidad, solo Dios puede ayudarme. Jesús entiende lo que tú estás pasando. Él puede ser tu proveedor, porque a Él también le sucedió. Nunca pienses que tienes un Dios indiferente. Tienes un Dios amoroso. Leamos el Salmo 119, versículos 129. Tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Ven y muéstrame tu misericordia, como lo haces con todos los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu palabra, para que no me domine el mal. Rescátame de la opresión de la gente malvada. Entonces podré obedecer tus mandamientos. Mírame con amor, enséñame tus decretos. Torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. Oh Señor, tú eres recto, y tus ordenanzas son justas. Tus leyes son perfectas y absolutamente confiables. La indignación me agota, porque mis enemigos despreciaron tus palabras. Tus promesas fueron sometidas a una prueba rigurosa, por eso las amo tanto. Soy insignificante y despreciado, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Marca ese verso 143. Tus leyes siempre tienen razón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Oro con todo el corazón. Respóndeme, Señor. Obedeceré tus decretos. A ti clamo, rescátame, para que pueda obedecer tus leyes. Me levanto temprano antes de que salga el sol. Clamo en busca de ayuda y pongo mi esperanza en tus palabras. Me quedo despierto durante toda la noche, pensando en tu promesa. Oh Señor, en tu fiel amor, oye mi clamor. Y que el seguir tus ordenanzas me reanime. Los que no respetan la ley vienen a atacarme, viven alejados de tus enseñanzas. Pero tú estás cerca, oh Señor, y todos tus mandatos son ciertos. Desde los primeros días sé que tus leyes durarán para siempre. Aquí el salmista no simplemente admira la ley de Dios, se aferra a ella como un salvavidas en un mar de angustias. Versos 129 y 130 dice: tus leyes son maravillosas, con razón las obedezco. La enseñanza de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. La palabra maravillosas implica algo que causa asombro, algo milagroso. No es una admiración superficial, es referencia por la profundidad de Dios revelada en su palabra. El verso 130 habla de luz. En un mundo de confusión moral, la palabra es como un faro en medio de una niebla espesa. La luz de la palabra no elimina las sombras de tu vida, revela dónde estás y hacia dónde debes ir. Cuando tú no sepas qué decisión tomar, no apagues la linterna de la Biblia. Haz de tu devocional diario un estilo de vida. Cada día ama la palabra de Dios. El verso 131 dice: abro la boca y jadeo, anhelando tus mandatos. Así como un corredor exhausto
ansía aire. El salmista ansía la palabra de Dios. Hoy vivimos un fenómeno de anemia espiritual. Tenemos acceso a miles de contenidos, pero pocas veces inhalamos profundamente las verdades divinas. Evalúate hoy. ¿Anhelas la palabra como anhelas un café por la mañana? Haz de tu primera respiración consciente cada día un susurro que diga: Dios, háblame hoy. Que uno debe tener ese anhelo profundo por conocer más de Dios, por saber más de Dios, tal como el aire que respira. Versos 135 y 136. Mírame con amor, enséñame tus decretos, torrentes de lágrimas brotan de mis ojos, porque la gente desobedece tus enseñanzas. El salmista aquí no está buscando salvación personal. Se duele por la desobediencia ajena. Esto es un corazón transformado, que ama tanto a Dios, que sufre al ver a otros ignorarlo. ¿A ti te duele la distancia de otros con Dios? Ora por ellos. Si es parte de tu familia, llora por ellos. Comprométete a ser una luz permanente para ellos. Alguien que esté firme en medio de la oscuridad. Alguien que ore por ellos. Lo que más necesitan la gente que rechaza el evangelio, que rechaza a Dios, es ver el amor de Dios en nosotros. Ora por esas personas. Entonces, haz de la palabra de Dios tu linterna diaria. No empieces tu día sin ella. Cultiva ese hambre espiritual. No te conformes con pequeñas dosis. Busca ser saturado por la palabra de Dios. Permite que tu corazón sea sensible y ora no solo por tus pérdidas, sino por la pérdida de otros. Empieza tus días clamando a Dios, no con quejas ni con ansiedad, sino con una búsqueda desesperada por Dios. El salmista nos enseña que en tiempos de confusión, de persecución y de cansancio, la palabra de Dios es el aire para los pulmones del alma. La palabra no solamente ilumina el camino, te sostiene cuando tus fuerzas se acaban. Así, en la noche más oscura o en la madrugada más solitaria, su verdad sigue siendo nuestro refugio seguro. Leamos Proverbios 16, versos 12 y 13. El rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la justicia. El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. En los tiempos antiguos, especialmente en el contexto israelita y el de las culturas del cercano oriente, el rey no solo era un líder político, sino un representante del orden divino en la tierra. Entonces el verso 12 nos recuerda que un líder justo no tolera el mal, lo aborrece de raíz, porque sabe que su poder está sostenido por la justicia. La Biblia nos enseña que la autoridad proviene de Dios, en Romanos capítulo 13, verso 1. Pero su validación visible es la justicia. Entonces, en cualquier posición de influencia que te encuentres, en tu familia, en tu trabajo, en la iglesia, rechaza toda corrupción. No comprometas la verdad para avanzar. La grandeza de tu influencia va a depender de la adhesión a la rectitud que tú tengas. Y el verso 13 que dice: el rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Los reyes sabios valoran no solo la obediencia, sino los mensajes sinceros. Un consejero adulador es un peligro, pero uno que habla con rectitud es un tesoro. La verdad sin amor es brutalidad, pero el amor sin verdad es hipocresía. El valor de un líder también se mide por su capacidad de rodearse de personas que le dicen la verdad en amor. Los aduladores alimentan el ego, mientras que los sinceros son aquellos que van a fortalecer el equipo. Es como un médico que, para no herir tus sentimientos, te oculta un diagnóstico grave. ¿Qué preferirías tú? Es como que tengas a un amigo que habla con verdad, a uno que por agradar te lleva al desastre. En tu liderazgo prioriza la justicia. No negocies tus principios por resultados inmediatos. Siempre valora y busca personas que te digan la verdad en amor. Rodéate de voces sinceras, no de aduladores. Y sé tú mismo un mensajero recto. No hables lo que otros quieren oír. Habla lo que otros necesitan escuchar. Y así llegamos a nuestros 151K y ahora te invito a escuchar el testimonio de Priscila Alonso desde Bogotá, Colombia.
En este mes, definitivamente Dios el día de ayer me hizo un milagro maravilloso que no puedo dejarlo pasar. Hace 3 meses, para resumir, un amigo de mi esposo le solicitó, necesitaba una bodega donde colocar algunas cosas que necesitaba guardar. Y como en mi empresa teníamos una parte de la bodega desocupada, él me dijo que si de pronto existía la posibilidad de pasar esas cosas ahí. La verdad nunca le pedí a Dios que me dijera si estaba bien o no estaba mal, que yo de pronto hablara por ellos y solicitara que nos permitieran tener rentado ese espacio. Sino que le pregunté a mi jefe y obviamente en este momento la empresa está pasando por algunos momentos de dificultad económica. Él no dudó en decirme que sí y se trasladó. El traslado de la mercancía fue increíblemente terrible, pero bueno. Duraron 3 meses ahí, el señor fue muy cumplido con sus pagos y todo iba bien. El lunes de esta semana me dice la persona que sí era la encargada de manejar ese tipo de cosas, que necesitaba desocupar antes del viernes ese pedazo, porque lo íbamos a usar nosotros. Yo le dije que era imposible, yo no sé si en sus países, pero en Colombia es muy complicado. Nosotros necesitamos, para poder conseguir un lugar, una bodega, un lugar donde papeles, que nos hagan un estudio. Yo dije, no, tenemos que hacerlo con algún amigo. Nadie tenía un lugar que pudiera ayudarlo. Porque lo hacía yo sé que no son cosas mías, pero yo quise hacer un favor y consideraba, es una empresa que está en otra ciudad, aquí no hay sino una chica como representante, ella no tenía experiencia y yo sentía que en mi corazón tenía que ayudarlos a conseguir un lugar, así como yo los había traído, también ubicar sus cosas donde se protegieran, donde no se les fuera a dañar, pero era complicado, eran solo 4 días. Busqué muchas puertas, golpeé demasiadas puertas y no se me dieron. Hasta que un día yo dije, Dios, perdóname porque yo sé que esto lo hice sin tu permiso, que yo no debía haber hecho esto. Yo no debía haber hecho esto sin habértelo consultado antes a ti. Pero ayúdame a salir de esto, ayúdame a ayudarlos a salir de esto. Necesito desocupar ese espacio. Bueno, en fin, que después de mucho tiempo busqué hasta en redes y encontré una mujer que estaba arrendando una bodega pequeña como ya la necesitaban. Por dicho, era perfecta. No me puso ningún problema, no me pidió ningún documento. Pues obviamente yo los contacté para que arreglaran. Les pidió un papel, pero dijo que lo podían entregar después, que si necesitaban pasarse no había problema y que después arreglaban el tema de los papeles. Eso nunca pasa, o sea, solo Dios lo puede lograr de esa manera. Programé a algunos compañeros, programé a otras personas y eso fue ayer viernes, y el viernes, el jueves a las 5 de la tarde me dicen que no me pueden prestar un compañero. Yo me sentí morir porque obviamente necesitaba gente que me ayudara a trasladar, eran máquinas pesadas y cosas así. Yo dije, no, Dios, ¿ahora qué voy a hacer? Justo ayer viernes 29, tu promesa, pues la promesa de Dios era, tú haces el mapa y Dios decide el camino. Y dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Me puse de rodillas y le dije a Dios, yo ya lo planeé todo, lo organicé todo, Señor. Yo, la verdad, estaba muy angustiada. Le dije, tengo miedo, tengo angustia, porque ya tenía gente comprometida, ya habíamos pagado cosas, transporte, montacargas, todo. Yo dije, Dios mío, ayúdame, por favor, porque necesito que me apoyes. Cuando yo llegué a la empresa, llegué más tranquila y me dicen y estaba un compañero que es mucho mejor que el anterior, y me lo prestaron. O sea, no, fue fantástico. Llegamos, todo fue perfecto, los caminos se nos abrieron. Después de que necesitábamos 3 ayudantes, llegaron 6. Todo fue perfecto. Yo dije, va a ser todo el día. Lo trasladamos en 2 horas. El espacio fue exacto. Ni sobró ni faltó. Fue exacto. La verdad, yo lo sentí. En todo momento sentí que Dios me estaba haciendo un milagro y que necesitaba poner ese testimonio, porque no se imaginan la angustia que pasé. Mi querida Priscila, gracias por abrirnos tu corazón, por compartir este milagro tan especial. Me encanta cómo tu testimonio nos recuerda que Dios también está en esos pequeños detalles diarios, en las bodegas, en los traslados, en los plazos imposibles, en las preocupaciones que parecen pequeñas para otros,
pero para nosotros son enormes. Cuando tú reconociste que necesitabas la ayuda de Dios y te arrodillaste delante de Él, viste cómo el Señor comenzó a mover cada pieza del rompecabezas. Hoy tu historia nos recuerda que nosotros podemos hacer nuestros planes, pero Dios es el que se encarga de abrir los caminos correctos. Te quiero regalar Proverbios capítulo 16, verso 9, que dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Que nunca olvides que ese mismo Dios que acomodó cada detalle de tu situación seguirá guiándote en cada paso de tu vida. Bendiciones. Hoy también me gustaría contarte el testimonio de Diana Nelo. Ella es una íntima que nos recuerda que cuando todo parece imposible, Dios sigue teniendo la última palabra. Diana nos cuenta que hace años vivió uno de los momentos más difíciles de su vida cuando su hijo Ángelo comenzó a sufrir convulsiones. Durante más de un año clamó a Dios con todo su corazón, rogándole que inclinara su oído hacia ella, y Dios respondió. Hoy, Ángelo tiene 16 años y está sano para la gloria de Dios. Pero ese no fue el único milagro. Durante su segundo embarazo, los médicos le dijeron que su bebé nacería con síndrome de Down. Incluso le recomendaron interrumpir el embarazo. Diana tomó una decisión valiente. Regresó a su casa, abrió su Biblia, habló con Dios y le dijo: Señor, el doctor está equivocado. Mi bebé está bien, así que lo tendré. Se aferró a la promesa por encima del diagnóstico humano y para la gloria de Dios, su hijo nació sano. Hoy tiene 10 años y es un recordatorio vivo de la fidelidad de Dios. Recientemente volvió a ver la mano de Dios en una situación que parecía imposible. Su esposo debía presentarse a una corte en otro estado. En medio de circunstancias que hacían imposible el viaje, la preocupación invadió sus corazones, pero nuevamente llevaron la situación delante de Dios. Poco después, el abogado llamó para informar que la audiencia sería cancelada, ya que la notificación nunca había llegado correctamente a su dirección. Lo que parecía un problema y sin solución terminó siendo una nueva demostración del cuidado de Dios. Hoy Diana nos dice: Dios ha sido tan bueno conmigo y con mi familia. Toda la gloria sea para Jesús. Mi querida Diana, gracias por contarnos todo lo que has estado viviendo. Tu historia nos recuerda que la fe nunca niega la realidad, sino que cree en que Dios puede intervenir en ella. Y tú elegiste creer cuando los médicos dieron un diagnóstico difícil, elegiste orar cuando el miedo tocó tu puerta, elegiste confiar cuando no veías salida. Y una vez más comprobaste que Dios sigue escuchando el clamor de sus hijos. Te quiero regalar el Salmo 34, verso 4, que dice: clamé al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Sigue caminando con esa confianza, porque el mismo Dios que sanó a Ángelo y que cuidó a tu hijo desde el vientre, es ese mismo Dios que te abrió camino en medio de tus preocupaciones y seguirá sosteniéndote a ti y a tu familia en cada temporada. Gracias por ser parte de esta comunidad de íntimos. Y ahora quiero tomarme un momento para agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Gracias a la corporación de God of Armies. Muchas gracias a Viviana López. Gracias Joana Navarrete. Gracias Kelly Malpica. Gracias Mónica Olaya Ramírez. Gracias a Erika Herrera Laverde, a Solange Pinero, a Carla Yasmín Orellana, a Ana Teresa de las Mercedes Briceño, a Laura Carmelo. Y también desde el canal de YouTube quiero darle las gracias a Claudia Vargas, a Flavia Espinosa y a Jorge. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles Deuteronomio capítulo 31, verso 6, en la Biblia el mensaje que dice: sean fuertes, ármense de valor, no se dejen intimidar, no tengan ninguna duda, pues Dios, su Dios, marcha delante de ustedes. Él está ahí junto a ustedes, no los defraudará, no los dejará. Y qué importante es recordar esta promesa en toda temporada de nuestra vida. Dios está con nosotros. Él nunca nos abandona, Él nunca nos deja, Él es fiel. Quiero que sepan que ustedes también estarán en mis oraciones. Y quiero recordarles a todos que el domingo 7 de junio, a las 5 de la tarde, hora Perú,
Nos estaremos conectando a través de mi canal de YouTube. Voy a darles el nombre de este nuevo mes de junio que comienza y también vamos a estar compartiendo algunos testimonios. Los espero a todos conectados. Gracias por acompañarme hasta aquí. Deseo que tengan un día lleno de bendición, de favor y de gracia. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.